Mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. ¿Buscas algo especial para encender la pasión o sorprender a esa persona especial? En Salomé tenemos lo que necesitas. Nos encontrás en Galería Pardo, Sapiola 1082, local 10, de 17 a 20 horas. Y en Galería Macatoviano, de 15 a 20. Ofrecemos sex shop, lencería erótica, pijamas y ropa interior hasta el talle 64, tanto para hombres como para mujeres. Además, trabajamos hasta en 3 cuotas sin interés. Y si abonas en efectivo, transferencia o débito, te damos un 20% de descuento. Síguenos en Instagram como @Salomé10shop y en Facebook como Salomé Morales. Para consultas, llámanos al 2966 53 58 33. Salomé, donde la sensualidad no tiene límites. Atención Río Gallegos, si necesitas moverte por la ciudad, somos tu mejor opción. En Taxis Malvinas Argentinas te ofrecemos un servicio las 24 horas, incluso los feriados. Con más de 35 coches, garantizamos sin demoras y con la mejor atención. Además, por el Día de la Madre, te regalamos increíbles premios. Primer premio, 200.000 pesos. Segundo premio, 100.000 pesos. Tercer premio, una cena para 2. Solo por usar nuestros servicios recibirás un bono gratuito para participar en el sorteo. Sí, escuchaste bien, sin costo adicional. Llámanos al 444400 o 444401 o escríbenos por WhatsApp al 2966 401435. También seguinos en Facebook como Radio Taxi Malvinas Argentinas. Taxi Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Si formás parte de una asociación civil, fundación, cooperativa o agrupación de vecinos organizados y tenés un proyecto o idea que busca el bienestar en tu comunidad, esta iniciativa es para vos. CGC lanza para toda Santa Cruz la 4ª edición del programa de fortalecimiento, que busca generar transformaciones positivas en nuestras comunidades a partir del desarrollo de las organizaciones que la conforman. Ingresá en www.fortalecimientocgc.com para inscribirte en el evento lanzamiento y conocer todo sobre este programa. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda, Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Parque Patagonia,
tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años, especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 42 04 65. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanuesa 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. Atención Santa Cruz, se viene el gran bingo final del Bingo de los Egresados 2024. Este sábado 26 de octubre desde las 16 horas, 8 partidas que salen o salen. En las primeras 6 partidas, 21 millones de pesos. En la séptima partida, un Renault Sandero 0 kilómetro más 1 millón de pesos. En la octava partida, un Chevrolet Montana más 2 millones de pesos. ¿Compraste el bingo de los egresados? Seguí este gran bingo en vivo por nuestras redes sociales. Encontranos como Agencia HRB. Somos tu conexión con la suerte. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI. Y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Contactanos y contanos qué querés escuchar.
Esta primavera 2024 somos tu radio de rock nacional. WhatsApp 2966516051. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Una mañana desperté y te habías escapado. El jueves se disfruta mejor esta primavera 024 y con el mejor rock nacional. Activa. Radio Nuevo Día. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Brian, venga, que son las 8 de la mañana con 9 minutos ya, estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Un nuevo día está comenzando acá en la radio, acá en la 100.9, en vivo para Río Gallegos hasta las 9:30 de la mañana, en vivo también para Perito, para San Julián, para 28, para Río Turbio. Somos la otra gestión, señoras y señores. Karina Taverne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy, Pichón, buen día para vos, para ustedes. Bienvenidos a este previernes, más previernes que nunca. Último día para muchos, último día laboral de esta semana que se vino corta, se viene el feriado puente, se viene un fin de semana largo para conmemorar el Día de la Diversidad Cultural, que es el próximo sábado 12 de octubre. Juernes, podríamos decir. Ah, bueno, más complicado, pero bien. Un jueves que sabe a viernes. Okay, con gustito, ¿no? Con gustito a viernes. Claro. Dale, vale igual. Muy bien. Bueno, y entre otras cosas, no solo ese día estaremos festejando el 12 de octubre, sino también nuestro cumpleaños, ¿no? Ah, sí, claro, tenés razón, por supuesto, obvio, hay que celebrar la vida, así que bienvenidos sean los cumpleaños. ¿Cómo estás, comandante? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Muy bien. Tengo más sueño que el sereno de Terrausi, viejo. Sereno de Terrausi. Está llegando con lo que le queda a esta semana, comandante. Estoy cansado, jefe. Sí, está muy cansado, vino muy baqueteado el fin de semana, así que dice que este fin de semana largo va a dormir y a descansar y a reposar y a estar horizontal. Esos son sus planes en primer lugar. Julián Quiroz acá con nosotros en la mesa compartiendo este espacio y poniéndonos al aire en el streaming. ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? En vivo ahí en el canal de YouTube del Diario Nuevo Día, y ahí vamos distribuyendo, ¿viste? En todas las redes sociales que están a nuestro alcance. Ahí nos podés encontrar también. Les anticipo. No lo pudimos confirmar ayer cuando terminábamos el programa, porque llegó tarde el mensaje, pero bueno, Marcelo Zeparnik,
Habitualmente él está los días viernes aquí con nosotros. Habitualmente, digo. Mañana viernes feriado, por eso es que va a anticipar su presencia y lo tendremos con nosotros hoy jueves aquí. ¡Qué alegría! Viene Marcelo, terminó su tiempo de licencia, no sé si se tomó toda la licencia, me parece que sí, Me parece que quedó, ahora va a tener que hacer 2 salidas por semana. Como para equilibrar. Ir compensando, al menos en este último tramo del año, puede ser, pero lo esperamos a nuestro querido Marcelo Zepernik, que hoy regreso triunfal a la otra gestión. Así es. Y ya nos tiró el nombre del tema de hoy. ¿Cuál va a ser su columna? Se titula Ampelman. Ampelman, así como... Ampelman. Bueno, pongo la misma cara que Juli. Ampelman, le digo Marcelo, ¿acento dónde? Me dicen la primera Ampelman. Termina con 2 N. No sé si refiere a un lugar, a un apellido. Que quede ahí la incógnita, porque ya veo que lo revelamos y empezamos a googlear y... se lo revelamos como nos gusta a nosotros, revelarlo. No lo digas en plural. Ampelman. Perfecto. Así se llama. Bueno. Lo dejo a tu criterio. Nos quedamos expectantes hasta dentro de un ratito que venga Marcelo Zepernik. ¿Viene o lo llamamos por teléfono? Viene con toda la... Sí. ¡Ay, qué lindo verlo, Marcelo! Bueno, lo esperamos como siempre, como siempre a él, porque viene preparado con su historia, con algo lindo siempre para compartir con nosotros. Volvió en la noche. Muy bien. También vamos a estar hablando 8:30 de la mañana con Martín Saavedra, joven estudiante, es el presidente del Centro de Estudiantes de la UMPA, Unidad Académica Río Gallegos, porque ayer, como ya saben, el presidente Milei logró convalidar su veto sobre el financiamiento universitario. Así es. Así que con él estaremos hablando. Sabemos que inmediatamente después de haber convalidado ese veto ayer en diputados, con el voto del diputado santacruceño José Luis Garrido, hay que decirlo también. Severas críticas. Entre las 84 manos que consiguió Milei, consiguió la de José Luis Garrido. No así la de los otros 4 diputados que representan a la provincia de Santa Cruz en la Cámara Baja. Sí. Inmediatamente después de esa votación se convocaron asamblea en la UMPA, todos los claustros están participando, docentes, no docentes, estudiantes, y entiendo que está, no sé si tomada, una toma pacífica, más que nada simbólica, ¿no? Están allí en instalaciones del campus universitario, en realidad desde antenoche, ¿no? Antenoche, y durante todo el transcurso de la sesión allí permanecieron. Bueno, a propósito de esta situación, como para complementar, ayer remitieron un flyer que indica: repudiamos a las y los diputados que votaron en contra del mandato popular de defender la universidad pública. El Frente Sindical de Universidades Nacionales convoca a un paro total para el día de hoy, jueves 10, y a consolidar el plan de lucha en defensa del salario y también del presupuesto universitario. La voluntad popular ha sido defraudada y la democracia ha cedido al manejo antirrepublicano de gobernar por decreto del gobierno nacional. Se conformó una alianza política que es incapaz de conmoverse ante el sufrimiento de las grandes mayorías, ante el reclamo de todos los sectores por sostener aquello que es fundamental: la universidad pública, la educación pública. Este frente sindical manifiesta nuevamente la voluntad de luchar por defender la universidad pública, la salud y la educación pública, las jubilaciones dignas, niñeces protegidas y un país igualitario, la universidad pública de calidad para nuestro pueblo y salarios dignos para docentes y no docentes
que la sostienen. No hay universidad pública de calidad sin salarios dignos, y lo firma tanto la CONADU, que es la Confederación de Docentes Universitarios, como así también la ADIUMPA, que es la Asociación de Docentes e Investigadores de la UMPA. Recordemos que hoy llega Martín Menem aquí a Río Gallegos, hoy llega aquí a la provincia de Santa Cruz a lanzar el Partido de la Libertad Avanza oficialmente. Va a participar en un acto en horas de la tarde-noche, que casualmente lo remarcabas ayer, ¿no? Era un local histórico del Frente para la Victoria. El comando del Frente para la Victoria. Así es, bueno, ese mismo espacio es el comando de campaña. Sí, va a ser el local, Avanza, claro. El local partidario, ¿no? Antes lo tenían sobre la calle Sarmiento, recordamos, y ahora va a ser su local de Avenida Kirchner 1275, si no recuerdo. Dicho sea de paso, entiendo que se convocó una conferencia de prensa para la mañana de hoy. Hoy a las 10 de la mañana, ya estamos acreditados para esa conferencia de prensa. Anticipando entonces estos actos que van a concretar los muchachos de la Libertad Avanza. Pero digo, en este contexto y ante el arribo del presidente de la Cámara de Diputados, las universidades no descartan movilizaciones. Recordemos que habían previsto para en momentos del acto de la Libertad Avanza ellos ofrecer una clase pública allí afuera, sobre Avenida Kirchner. Tanto la UMPA como la UTN podrían movilizarse ante la llegada del presidente. La Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, llega a Río Gallegos para inaugurar el nuevo local partidario de la Libertad Avanza. También habría movilización por la tarifa del gas y de algunos cesanteados de entes nacionales. Esto en este contexto, ¿no? Ante la llegada de Martín Menem, justo hoy, después de la sesión de ayer, la primera ciudad que visita es Río Gallegos, ¿no? Así es. Bueno, vamos a estar ahí también con el móvil de Nuevo Día, claro está. Así que, bueno, vamos a quedar atentos y, como te decía, nos solicitaron a todos los que queríamos participar realizar la acreditación correspondiente de manera previa. Ya lo hicimos, así que ahí estaremos. Bien, y otro tema destacados, finalmente ayer se conoció la designación de la nueva ministra de Salud de la provincia de Santa Cruz ante la renuncia o el pedido de renuncia del doctor Ariel Varela la semana pasada, no, el martes de la semana pasada fue cuando en el Salón Blanco de Casa de Gobierno lo anticipó, o lo dio a conocer, mejor dicho, el gobernador Claudio Vidal. Bueno, ayer también se dio a conocer quién lo va a reemplazar. Se trata de la doctora Analía Constantini. Ella es cardióloga, cardióloga infantil, especialista en pediatría. Exacto, ¿no? Pediatra. Así es, así que bueno, una persona que sabe mucho de la salud pública provincial, ¿no? Muchos años desempeñándose allí en el Hospital Regional de Río Gallegos actualmente, y desde hace 20 días aproximadamente era la directora asociada del Hospital Regional de Río Gallegos. Bien, ahora ha sido designada por el propio gobernador. De hecho, en parte de prensa dice el gobernador Vidal eligió a la doctora Analía Constantini como nueva ministra de Salud de Santa Cruz, destacando su enfoque en garantizar un sistema de salud más accesible y eficiente para toda la provincia. Así, tal cual. De los temas destacados, va a estar asumiendo en esta jornada, por supuesto ayer ya le mandamos mensaje a la doctora, que siempre nos ha atendido el teléfono y siempre la tuvimos como referente, al menos nosotros como periodistas, cuando quisimos buscar un vocero, ¿no? Siempre encontramos a ella, que representa un gran sector de la salud pública, ¿no? Sí. Muy crítica, muy trabajadora. Muy trabajadora también, excelente profesional, sí, excelente profesional. Sin lugar a dudas. Damos fe de eso. Y bueno, y ahora con este desafío por delante, lo que nos comentaban es que la doctora Constantini
hoy daría en el transcurso del día, se estima a la mañana, pero no lo hemos podido confirmar, una conferencia de prensa para todos los medios. Claro. Y luego daría entrevistas particulares, digamos, ¿no? Claro. Pero en principio esto es como lo están manejando oficialmente, es un contacto con los medios de prensa que asistan a ese encuentro. Así es, siempre lo tuvimos como una fuente de consulta nosotros y siempre nos atendió el teléfono. Sí, por supuesto, claro. Así que lo mejor también, ¿no? Por supuesto, claro, está para la doctora Constantini, que asume este enorme desafío, nada más y nada menos que ser la ministra de Salud de la provincia de Santa Cruz. 8 de la mañana, 22 minutos en la República Argentina. Datos del tiempo, Río Gallegos. Esperá que actualizo. A ver, la actual en la capital provincial, 7 grados 1 décima. Hermosa la mañana, cielo despejado. La térmica, 2 grados 6, sobre cero ambos registros. Humedad 59%, viento del oeste a 33 kilómetros en la hora. Acá en el centro prácticamente no se percibe esos 33 kilómetros. Probablemente allí en la zona del aeropuerto sí, que es donde se toman estas mediciones. Bastante viento anoche, ¿lo escuchaste? ¿Lo escucharon? Sí. Se sintió bastante fuerte. De hecho había una alerta meteorológico que anticipaba esta situación. Bien, hoy jueves desciende la temperatura. Ayer casi que llegamos a los 20, estuvimos ahí cerquita. Para hoy desciende la máxima, 12 de máxima. Se esperan chaparrones para la tarde-noche, la mañana y la noche mayormente nublado. Eso para la capital de la provincia de Santa Cruz. Espera que pasó por el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional, toda pintadita de verde nuestra provincia para hoy, o sea, sin grandes novedades. Lo mismo mañana viernes y el sábado 12 también, toda pintadita de verde. No estamos incluidos en el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional. Mientras que Milton anda haciendo destrozos, y no me refiero a nuestro Milton de Calafate, ¿no? Es otro Milton que anda haciendo otros destrozos en... el huracán. Claro, me refiero al huracán de la Florida. Sí, tremendo. Tocó tierra anoche, mira, de hecho hay algunas imágenes, ¿no? Sí. Tocó tierra anoche, creo que con categoría 3, pero ya estaba mirando y ya pasó la península de la Florida. Ajá. Pero bueno, dejó muchos destrozos. Como se anticipaba, decían que iba a ser el huracán más fuerte de los últimos 100 años. Sí, lo dijo hasta el propio presidente Biden. Y obligaban a evacuar directamente ciudades enteras. Completas. Ciudades completas. Y no se responsabilizaban por aquellos que quedaban ahí y se hacían responsables de su integridad física, básicamente, y anticipándoles que el Estado no los iba a poder asistir en caso de una urgencia, ¿no? Claro, y vos imaginate los vientos que se hablaban de más de 200 kilómetros por hora, ¿no? Claro. Impresionante. Hubo olas de más de 4 metros, es lo que están informando algunos medios después de haber pasado el huracán. Bueno, creo que ya pasó, ¿no? Al menos aparentemente lo peor ya habría pasado. Desabastecimiento en supermercados, en estaciones de servicio, cancelaciones de vuelos. Inundaciones, cortes de luz también en Florida, allí en Estados Unidos. Realmente dejó el tendal Milton, y ya se reportaron al menos 2 muertos. Es lo que justo en este preciso instante informa la cadena de noticias TN, quien agrega que hay 3 millones de personas sin luz a raíz del paso de Milton. Pedido de evacuación para 7 millones de personas. Pedido de evacuación para 7 millones de personas. Tremendo. Bueno, ¿cómo haces para evacuar a 7.200.000 personas? Un estado de emergencia en 67 condados de allí de la zona.
260.000 personas sin luz sin luz y sin agua en San Petersburgo, sí, decía, ¿verdad? Exactamente, sí, eso decía. En la ciudad de ahí de la Florida, ¿no? Y bueno, y siguen llegando distintos datos, números, cifras que realmente te causan escozor, ¿no? Son escalofriantes. Bien, pero volvemos a la provincia de Santa Cruz, a ver, San Julián ahora. Vamos a actualizar los datos del tiempo en Puerto San Julián. Les mandamos un beso a los sanjulianenses que por suerte están bastante mejor. Amanecieron hoy con cielo algo nublado, con 9 grados de temperatura, 5 grados 7 décimas la térmica, viento del oeste a 24 kilómetros en la hora, con buena visibilidad, sí es cierto, y así va a seguir el cielo durante esta mañana. A la tarde va a estar mayormente nublado, al igual que hacia la noche. La máxima pronosticada para este previernes, 16 grados en Bien. Puerto San Julián. Me voy a Perito Moreno, 8 grados centígrados la temperatura, la térmica 4 grados. Cielo parcialmente nublado, viento del oeste-noroeste a 30 kilómetros en la hora, humedad 48%. La característica de la mañana va a ser esta: cielo parcialmente nublado, anulado llegando al mediodía, con presencia de viento. Que puede, en la jornada puede llegar a los 50 kilómetros en la hora, de las 3, 4 de la tarde. Y la temperatura máxima llegaría a los 13 grados centígrados. Bien, vamos a El Calafate, 7 grados 8 décimas la actual, 3 grados 7 de la sensación térmica, viento del oeste a 29 kilómetros, es óptima la visibilidad. El cielo a esta hora está ligeramente nublado, pero dentro de un ratito se va a nublar aún un poquito más, va a quedar parcialmente nublado a la mañana y luego se va a seguir cargando. Esta tarde hay pronóstico de chaparrones y a la noche va a estar mayormente nublado el cielo en la villa. La máxima pronosticada para hoy, 10 grados, aunque a esta hora ya superaron la mínima que estaba establecida por el Servicio Meteorológico Nacional. Según weather.com, y lo hemos chequeado en otra página de meteorología como es Windy también, en Río Turbio, zona de la cuenca minera, aledaños también, sí, está nevando, mezcla ahí de nieve y lluvia ahora y durante gran parte de esta mañana también. Claro. Así que atenti, probablemente en el pueblo, en el centro, no se esté dando esta condición, claro, pero sí, si salís a la ruta, ¿verdad? Si tenés destino Río Gallegos y venís por la 40, olvídate. Claro, en las O si partes salís, altas. Claro, o si vas rumbo a Esperanza también. Sí, sí, sí. Subís un poquito y vas y está nevando allí, así que atento a esta situación, ¿no? Mezcla de nieve y lluvia para las próximas horas en la cuenca minera. La temperatura en Río Turbio 3 grados centígrados, la sensación térmica 1 grado bajo cero. Viento del oeste-noroeste a 21 kilómetros en la hora. Esta nieve mezcladita con lluvia se va a transformar en lluvia un ratito más para terminar siendo chubascos, ¿no? Sale un poquito el sol en horas del mediodía, después vuelve la lluvia, lluvia débil, chubascos, y aparece el viento a la tarde también. Lindo. Sí, y la máxima puede llegar a los 8 grados centígrados, así en Río Turbio, como localidad de referencia de la cuenca minera. Comuníquense de Río Turbio como lo hacen habitualmente y cuéntenos cómo están viviendo esta meteorología este día del mes de octubre, este 10 de octubre. Bueno, nos pueden dejar un mensaje vía WhatsApp al 51 60 51. Reiteramos, es muy fácil, muy sencillo. 51 60 51 con el prefijo de Río Gallegos. Solo hacen si se meten a la página de Nuevo Día o a la página de la otra gestión a través del Facebook. Nos envían esos mensajes a través del stream que está saliendo
en vivo y en directo. Perfecto, ¿qué más te quedó? Me ¿Alguna otra localidad? sí, para compartir, en este caso Puerto Deseado. Qué linda temperatura está ahora en Puerto Deseado. 13 grados la actual, con cielo parcialmente nublado, datos de las 8 de la mañana, viento del oeste a 24 kilómetros, a 30 kilómetros está la visibilidad muy buena. Les decimos que hacia la tarde y hacia la noche el cielo va a permanecer de la misma manera, mayormente nublado durante toda esta jornada. La máxima pronosticada para hoy en Puerto Deseado, 17 grados. Muy, pero muy agradable. Y así, más o menos, se va a mantener tanto el viernes como el sábado y como el domingo, entre 16 y 18 grados las temperaturas máximas pronosticadas. Desde Calafate nos acompaña todos los días Cabañas del Titán, en pleno centro de la villa turística. Tienen acceso por la avenida Libertador, tienen salida peatonal por el paseo costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas, Tenedla en cuenta, si tenés algún plancito mañana, viernes, feriado, puede salir un viajecito a Calafate, Comunicate al 2966-530706, el número de Cabañas del Titán. Tienen la mejor vista del lago, están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Sandín Hermanos SRL, obras civiles, servicios y logística. Es una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Lotería para Horas de Acción Social, para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Telebingo Santacruceño, el juego de la familia. Vacante el Superpozo, ahora 2,5 millones de pesos al casillero número 40, con las 4 rondas. Y el auto 0 kilómetros salta a la 42. Ahora a la 42 te podés llevar el auto 0 kilómetro, el azul Cosmos, sí, el Renault Sandero 0 kilómetro. Valor del cartón 2.000 pesos. Y no te olvides del chiquito. El chiquito ahora 17.610.000 pesos a la 40. El Rebingo cartoncito de apenas 500 pesos para llevarte una millonada de plata. 17.610.000 pesos a la 40. Compra tu cartoncito. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Y a todos estos datos que te daba Ángel, recordándote los próximos sorteos, el de hoy, jueves, el del próximo lunes, recordá que se está vendiendo el especial Día de la Madre. Se va a estar sorteando el próximo 21 de octubre con 2 autos en juego, en la quinta y en la sexta ronda, un Renault Sandero y un Volkswagen Polo respectivamente. Muchos premios, mucho efectivo, 400.000, 500.000, 600.000 y 700.000 de la primera a la cuarta ronda respectivamente como premio de bingo. Y esta posibilidad, no son 6 rondas en total, la quinta y la sexta ya te dije que el premio de bingo son 2 autos 0 kilómetros, y esta posibilidad, no compras uno y en este especial Día de la Madre, Lotería te regala otro. Muy bien. Así que visita tu agencia amiga o a tu vendedor, ¿no? El que habitualmente te provee tu telebingo así en la calle, como es habitual acá en Río Gallegos. Tal cual. Bueno, muchas gracias a nuestros auspiciantes que nos acompañan cada mañana aquí en La Otra Gestión. Como ustedes que se comunican, les mandamos un beso grande a Gadi Fagoto, que estaba conectado desde tempranito. Gadi, que integra, es un actor. Qué bueno que es Gadi, cómo nos ha hecho reír. Se los súper recomendamos. Y a propósito,
integra las Rococó y se viene una nueva edición de, en este caso, las Rococó recicladas. ¿Cuándo van a estar? 1 y 2 de noviembre, 21 horas, en el Teatro de Río Gallegos, pero hay que averiguar, porque ¿sabes qué? ¿Qué? Ya no quedan entradas. Estaban ahí. Agotan y no se presentan en más oportunidades por la falta de lugar, la falta de espacio, ¿no? Claro, y el Teatro Municipal tiene una cartelera muy interesante también de propuestas. Entonces, bueno, cuesta conseguir fechas, ¿no? Hay muchos espectáculos. Bueno, y el 1 y 2 de noviembre se viene una nueva edición de las Rococó, pero en este caso recicladas. Van renovando siempre su espectáculo. Me parece que la última que vimos nosotros fueron las Rococó recargadas. Puede ser, me parece, y en ese caso fue en el complejo cultural que las vimos. Así que bueno, 1 y 2 de noviembre. 1 y 2 de noviembre. A las 9 de la noche. Sí, Robert Cela, Andrés Fernández Cabral y Gadi, Edgardo Fagotto forman los tres muy divertidos, son muy divertidos. Muy buenos, muy recomendados, así que pueden. Si van solos la van a pasar genial. Si van en pareja también la van a pasar genial. Si quieren regalarle algo a alguien divertido es un excelente plan. Y también ir en grupo de amigos, de amigas, de conocidas. La pasan bárbaro. Así que súper recomendables las Rococó. No se la pierdan. Lo habíamos anticipado. Lo tenemos en el teléfono a Martín Saavedra. Él es el presidente del Centro de Estudiantes de la UMPA, Unidad Académica Río Gallegos, porque bueno, ya lo hemos hablado ni bien comenzamos este programa. Ayer el presidente Milei obtuvo la convalidación de su veto al financiamiento universitario con 84 diputados, entre ellos el diputado José Luis Garrido de Santa Cruz, convalidaron el veto al financiamiento universitario. Así es. Martín, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Karina, Claudio, te saludamos. Hola Karina, hola Claudio. Hola, ¿cómo estás, Martín? Contanos, ¿cuál es en este momento la situación y qué es lo que sucedió puntualmente en la universidad y aquí en la Unidad Académica Río Gallegos en particular, luego, como decía Claudio, de esta determinación que tomaron nuestros diputados nacionales? Bueno, la primera reacción, porque nosotros estábamos acá reunidos en la universidad, porque estábamos llevando adelante una toma, estábamos reunidos entre estudiantes, docentes y no docentes presenciando la sesión en la Cámara de Diputados. Hemos visto cómo con mucha indignación se terminaba por blindar el veto, pero rápidamente el humor y la sensación nos hizo sacar una conclusión más que positiva y necesaria, que era la reorganización y ver cómo continuábamos en defensa de la educación pública, porque si bien el miércoles, el día de ayer, era una fecha importante, la primera conclusión que sacamos fue: no podemos confiar ni seguir esperando más. Rápidamente convocamos asamblea interclaustro con los que estábamos presentes para las 7:30 de la tarde. Nos reunimos acá en la universidad nuevamente, avisamos por las redes sociales a todos los estudiantes para que sepan que nos íbamos a reunir, y tuvimos una muy buena asamblea, inclusive en donde han venido a solidarizarse representantes de gremios por fuera de la universidad. Vino también inclusive el decano de la UTN, la representante estudiantil del centro de estudiantes también de la UTN, los no docentes, docentes de la UTN. O sea, hemos logrado llevar adelante una asamblea muy importante, que lo que se puso como tarea es esta misma idea, el cómo nos plantamos de conjunto en unidad ante un gobierno que le ha declarado la guerra a la educación superior, y que o tenemos dos opciones: o la aceptamos o simplemente decidimos organizar la resistencia y la batalla. O sea, como que le sirvió para potenciar el reclamo, ¿no? Martín, ¿y cuál es la situación en la UMPA hoy? ¿Está tomada? ¿Está pacíficamente? ¿Hay dictado de clases hoy en la jornada? Sabemos que hay un paro nacional. Contanos cuál es la realidad ahora en la UMPA.
Bien, la universidad, ayer en la asamblea fue una discusión también si continuábamos la toma o no. Finalmente quedó aprobada por inmensa mayoría, más inmensa mayoría, continuar la toma el día de hoy, más allá del paro, entendiendo que hay docentes que más allá de esto siguen siendo indiferentes y también estudiantes, ¿no? Esta es una responsabilidad compartida en algún punto, una responsabilidad mínima, porque no es que ellos definan el conflicto en sí, pero que nos parece importante poder darle el carácter de urgencia que tiene que tener en este momento la universidad ante el recorte de presupuesto. Claro. Y es por eso que hemos decidido darle continuidad a la toma por el día de hoy. Si vamos a volver a retomar este tipo de acciones, los vamos a deliberar nuevamente en próximas asambleas que vamos a llevar adelante, porque consideramos que los espacios para discutir y deliberar son en esos, en donde los estudiantes, docentes y no docentes tienen que hacerse carne, participar y poder dar las discusiones que hagan falta para llevar este tipo de medidas. Bien, Martín, ¿han tenido contacto también con gente de otras universidades? Nosotros también tuvimos una comunicación telefónica anoche con Karina Franciscovich, y a ella, no sé a vos si te pasó eso, Pichón, pero realmente la vi, la percibí, ¿no? Porque estábamos por teléfono muy mal, muy impactada. Martín, tal vez lo sentimos un poco más fortalecidos. Pero bueno, ¿cómo se dio esto de los ánimos ahí adentro? Yo creo que lo central fue la asamblea, porque si me llamaban después del veto, después de la ratificación del veto, el sentido y el humor no era lo mismo. Claro. Pero la asamblea nos retroalimentó a todos, nos volvió a entender con mayor claridad en qué situación estábamos y cuál era la necesidad para con la comunidad, sobre qué tareas nos tenemos que dar. Ya no se trata solo de estrictamente la educación superior, sino que se trata de una pelea abierta y franca con un gobierno que tiene intenciones de recortar en todas las áreas esenciales que usamos y transitamos estudiantes, trabajadores, jubilados, mujeres, y frente a eso es que nos ha nutrido, nos ha dado la claridad que necesitamos, porque no podemos confiar en la Cámara de Diputados, no podemos confiar mucho menos en este gobierno nacional, no podemos confiar ni en la provincia, que no ha sido capaz de ordenar a sus diputados para que garanticen los votos que hacían falta, siendo conscientes además que el gobernador nunca ha permitido una audiencia con las universidades para poder explicarles cómo funciona la universidad, qué es lo que necesitamos, y frente a esa realidad es que no la responsabilidad en los hechos, sino la tarea de cómo vamos a llevar adelante esta pelea está estrictamente en nuestras manos. Estamos totalmente convencidos en eso. La asamblea sirvió para eso. Y perdón, ¿no? ¿Tuvieron contacto con otras unidades académicas? Sí. Contacto parcial, yo en lo personal no, pero sí compañeros de la comisión directiva del Centro de Estudiantes han tenido contacto con otras universidades de acá de Santa Cruz. La unidad académica de Huaco el día lunes va a llevar adelante una asamblea en donde van a ver si llevan adelante la toma de su universidad. Yo creo que en este contexto de enfrentamiento directo contra el gobierno nos parece claro y necesario. Ellos tuvieron una asamblea el mismo día de ayer. Sin embargo, decidieron volver a reunirse el lunes para volver a ratificar esta medida junto con un plan de lucha, naturalmente. No se trata solo de tomar las universidades, sino de llevar medidas en concreto. Claro. Martín, ¿cómo interpretan esta diferencia en el voto de dos diputados nacionales del mismo sector, del partido SER, del partido del gobernador? El doctor Acevedo, por un lado, en contra del veto, y el diputado Garrido a favor del veto. ¿Cómo lo interpretan? No, o sea, lo que uno pudo haber leído de la pobre intervención de Garrido es que ni siquiera entendía de qué es lo que estaba diciendo. A mí me parece penoso que encima alguien, para poder justificar que va a acompañar el veto presidencial, no sepa no pueda ni explicar cuáles son los motivos que fundamenten semejante decisión, porque después está la discusión que quieren meter esto de las auditorías sí, auditorías no. O sea, la población planteó en las calles, en las dos marchas federales educativas, marchas muy importantes, solo comparables con las movilizaciones por los festejos del Mundial, planteó algo muy concreto. Queremos que se apruebe la ley de financiamiento, queremos presupuesto para las universidades, queremos defender la educación superior.
y Garrido ha sido testigo de cómo en Santa Cruz hemos movilizado población de compañeros y compañeras que ni siquiera tienen sede de unidades académicas, por ejemplo de la UMPA. Vaya si no va a ser que el pueblo santacruceño reivindica la educación superior si ni siquiera en sus ciudades o en sus pueblos hay sedes de nuestra universidad y se ha movilizado igual. Sin embargo, en esta contradicción claramente nosotros lo que sí vemos es que el gobernador ha tenido un diálogo con el gobierno nacional y han pactado al menos dar un voto de los que necesitaba el Poder Ejecutivo. No lo podemos entender de otra manera porque el pueblo santacruceño se plantó, dijo que quería que esto se apruebe y los diputados le han dado la espalda en favor del gobierno y se han declarado en contra de la universidad. Claro, entendés que hubo un pacto entonces entre el gobernador y el presidente directamente. Martín, hoy llega... Sí, totalmente. Llega Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, aquí a Río Gallegos. No sé si ya no aterrizó, ¿no? O está en eso. Está en zona. Tenían previsto el dictado de una clase pública allí hoy por la tarde, en momentos en que se produzca este acto partidario acá en calle Kirchner. ¿Qué planes tienen al respecto? Mira, finalmente en la asamblea de ayer hemos vuelto a ratificar esta medida. En principio esta moción había sido planteada en la asamblea estudiantil del día miércoles, digo martes, y que fue ratificada el día de ayer a la noche. Vamos a movilizar, vamos a concentrar a las 4 de la tarde en Roque y San Martín. De ahí nos vamos a desplazar hasta el local que va a tener la Libertad Avanza a partir de ahora en la ciudad. Y vamos a ir a dar una malvenida a este forro que ha sido también promotor y es partícipe del gobierno que busca desfinanciar y al rumbo a la privatización de las universidades nacionales. Invitamos a toda la comunidad que se quiera hacer presente, sea estudiante o no, en general, sea del área que sea, que se pueda sumar. La asamblea ayer de manera unánime ratificó nuevamente esta actividad. Bueno, Martín, te agradecemos mucho, lamentamos, ayer estuvimos con vos, estuvimos en contacto a la mañana temprano, luego allí en la sede, en el campus de la UMPA, no había demasiadas esperanzas, más que nada por el manto de realismo que nos cobijaba, ¿no? Uno se quiere aferrar, pero bueno, los números mandan y así lamentablemente sucedió. No obstante, seguimos nosotros brindando nuestro pequeño espacio, nuestro lugar y nuestra defensa irrestricta, no solamente a la universidad pública, sino también a la educación pública. Y valoramos mucho que a partir de este día triste, bueno, que sirva para recargarse y bueno, y no queda otra, hay que seguir luchándola en la calle, donde tiene que ser. Y en buena hora que se hayan recargado después de esta situación. Gracias, Martín, fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo igualmente. Adiós. Gracias. Hablábamos con el presidente del Centro de Estudiantes de la Unidad Académica Río Gallegos de la UMPA, Martín Saavedra. Bien, ustedes lo escucharon clarito, tienen previsto concentrar 4 de la tarde, piden el acompañamiento de la comunidad, más tarde se van a desplazar allí al local partidario de la Libertad Avanza, donde va a estar nada más y nada menos que Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, que ayer, por supuesto, respaldó con su voto el veto del presidente Milei, ¿no? Así es. Bien, hablando de cuestiones educativas... a eso quería que nos refiramos, porque ya veo que ha llegado Marcelo Zeppernick ya llegó. A los estudios de la radio, pero antes de hablar con Marcelo, hacemos una previa porque hay algún par de temas que queremos contarles y compartir con ustedes. Uno es la paritaria docente, que retomó ayer luego de un cuarto intermedio. Así es, declaraciones de Nicolás Pereira, que es el secretario general de la filial Río Gallegos de ADOSAC, habló ayer por la tarde con nuestros colegas con Beto y con Claudia, ¿verdad? Después de la paritaria, ¿habló con ellos? No, habló a la noche tras la paritaria bien, para el diario teléfono. Nuevo Día. Perfecto, claro.
Habló a última hora entonces después de la paritaria y un textual: el conflicto docente se agudiza por la falta de propuestas del gobierno. Declaraciones al diario Nuevo Día luego de la paritaria desarrollada ayer miércoles. Nicolás Pereira, como ya te dije, es el secretario general de la filial local de ADOSAC y miembro de la Comisión Directiva Provincial del Gremio Docente, expresó un fuerte malestar ante la falta de una propuesta concreta salarial por parte del gobierno provincial. O sea, no hubo propuesta. No. La primera sensación, por supuesto, es de malestar, dijo Pereira, y bronca. Asistimos a una paritaria después de todas las dilaciones que ha habido hasta ahora. Pues recordemos que la semana pasada también los habían convocado y no hubo ningún tipo de propuesta, para que nuevamente no haya una propuesta concreta salarial. Esto genera un gran malestar, no solo en la dirigencia del sindicato, sino en todo el sector docente que estaba expectante de lo que sucediera hoy, dijo Pereira. Y en realidad traspasa las expectativas del sector docente. Como lo hemos dicho acá, la paritaria docente siempre es un parámetro de oferta al resto de los sectores de la administración pública. ¿Y cómo será de esa manera, digamos? Porque ayer cuando le hacíamos una nota con el móvil, nos contaban también, y en distintos lugares que estuvimos recorriendo, que tanto la paritaria de administración central o de salud, y nos mencionaban la del salario policial, las dos fueron, digamos, pateadas, claro, ¿no? Para ver cómo se resolvía la paritaria docente. Estamos todos expectantes a ver cuál es la oferta del gobierno, porque siempre marca ahí un parámetro, ¿no? Bien, el dirigente adelantó que durante el fin de semana se debatirá en asambleas y congresos la posibilidad de medidas de acción directa. Esto no lo descartó la semana pasada acá cuando habló con nosotros Javier Fernández. No, le preguntamos si tienen previsto alguna medida y dijo no la descartamos en absoluto. Y no, claro. Dijo Pereira en este caso, seguramente las asambleas y congresos estarán debatiendo la posibilidad de medidas de acción directa para la semana que viene. Seguramente va a haber paro. Sí, va a haber paro. Ponele la firma, ya te lo firmo. Esto debe entenderse como el hartazgo de un sector ante el congelamiento salarial, algo que no vamos a tolerar. Somos categóricos, no podemos permitir que los compañeros a lo largo de la provincia vean su salario congelado y sin avances. Finalmente, Pereira exigió una nueva convocatoria por parte del gobierno, esta vez con una propuesta concreta. Hemos dejado en el acta nuestra exigencia de ser convocados cuanto antes, pero ya no hay, pero con una propuesta firme, ¿no? Sin más dilaciones, no podemos permitir que los salarios queden estancados y ante esa situación la dirigencia del sindicato adoptará una postura de dureza, concluyó Pereira en declaraciones al diario Nuevo Día. Bueno, como complemento de esto estaba leyendo, mientras vos compartías esta crónica del diario Nuevo Día, leía el acta de paritaria, donde en el final de esa reunión, de esa mesa de negociación colectiva, los representantes de AMET manifestaron la necesidad urgente de una nueva convocatoria. Claro. ¿No quedó prevista una nueva convocatoria en la paritaria? Por lo que dice Pereira, no. No. Y por lo que dice el acta tampoco. El acta no lo dice, pero bueno, ¿a qué me quería referir? Que lo que solicita AMET es una nueva convocatoria para avanzar de alguna manera en la negociación salarial. Claro. En lo salarial y de manera urgente, que es lo que están pidiendo los afiliados a esa asociación en cada una de las asambleas. Evidentemente no se avanzó en este sentido. Estuvo presente la titular del Consejo Provincial de Educación, la licenciada Iris Rasguido, porque vemos su firma también y su sello en este acta de paritaria, y esto es lo que ha sucedido. Así que, señoras, señores, prepárense porque seguramente la semana que viene va a haber medidas de fuerza, por lo menos de ADOSAC. Por lo menos
de adosar. Y esto ya se viene adelantando hace varios días. Ya lo veíamos venir. Recordarán esa nota que publicó el gobierno de Santa Cruz, que nosotros la leímos acá, la replicamos acá, que las provincias perderían 5.000 millones de dólares en el presupuesto 2025 y había preocupación extrema en los gobernadores. Ese era el título de esta nota, y contaba a ver cómo se había dado esta caída, que incluían la contracción de la actividad económica y el consumo, lo que afectó directamente la recaudación del IVA y del impuesto a las ganancias, que disminuyó en un 13%. Ya anticipábamos esto. En este contexto de paritarias y de supuestos ofrecimientos salariales, de aumentos salariales, que unas horas antes manden esta nota, bueno, anticipamos y veíamos que iba a ser un poco el argumento para que no haya oferta. Una propuesta. Una propuesta de mejora salarial. Bien, esa es la situación que queríamos compartir, y ahora sí ya estamos, o sea, la noticia, una de las destacadas que queríamos compartir con todos ustedes, y ahora sí allanar el camino y dedicarle lo que resta del programa a su presencia de quien volvió una noche, ¿no? ¿Una noche o una mañana? Bueno, no hay un time. Él vuelve cuando quiere, noche, mañana, todo, pero... Sí, hace lo que quiere en realidad. Pero ¿cómo lo extrañamos? Sí, volvió Bart, exactamente. Lo recibimos. ¿Cómo le va? Bienvenido, señor Marcelo Sefernik, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, confieso que los extrañé. Bueno, qué bueno. Es mutuo. Y el tango dice volvió una noche, claro, yo volví una madrugada, el domingo a las 2 de la mañana en el avión. Sí. Y esperaba el viento y nada, una calma total. Y todos estos días hubo calma. Anoche me despertó el ventarrón azotando. Sí. Y dije, bueno, estoy en casa. Claro. Se extraña la tierra, me acordé que hace muchos años, un fin de semana largo, con 3 compañeros de trabajo y amigos, nos fuimos a Torres del Paine. Quienes conocen el lugar recordarán que hay 2 cataratas, Salto Grande y Salto Chico. Y estábamos en el filo del cerro del Salto Grande con mis 3 compañeros, entre ellos Nino, un muchacho que tenía 4 hijos, todos en hilerita, cual más bravo. Y el viento me pasó en el paso del viento, en el Chaltén, era tan fuerte que sentís que te despega del piso. Sí. Así que íbamos en silencio, y a los gritos Nino, para hacerse oír por encima del rugido del viento, dice, qué lindo hacerse una casa acá. Y la idea era tan estúpida que nadie le contestó, ¿viste? Allá arriba en el filo. Dice, porque cuando los chicos se portan mal, le pones la campera inflable, los mandás a jugar afuera y no vuelven más. Ay, Dios. Bueno, ¿cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? Todo bien. Con energías recargadas. Así es. Muy bien. Así es. Muy bien. Volviendo a la realidad. Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo lo pasaste? ¿Bien? Bien. Esta cosa de las comunicaciones es una maravilla, porque me acostumbré a escucharlo y a leer Nuevo Día en las noticias. Así que ya me enteré de la Reina Blanca, los allanamientos. La Condesa. Blanca. Le cambiaste. La Condesa. Le diste más jerarquía. Bueno, no, en el mini bloque del origen de las palabras, me gusta la palabra escrúpulos, que es un imperativo moral de no hacer las cosas que no tenés que hacer porque te remuerde la conciencia. Y el origen es muy interesante. Dicho sea de paso, tengo un amigo que dice que muchos funcionarios y referentes políticos están convencidos que Escrúpulos es el nombre de una isla griega, pero no es así. Y tiene origen, el Imperio Romano logró conquistar casi toda Europa gracias a sus famosas legiones, que eran gente sumamente entrenada con una exigencia física tremenda,
capaces de hacer marcha de 30, 40 kilómetros en el día, y usaban sandalias, o sea, no estaba Nike todavía, Claro, no tenían borseros la todavía. flecha tampoco, ¿viste? Y se le metían piedritas, y las piedritas se llaman escrúpulos. Mirá. Así que y los comandantes eran muy severos, si alguien aflojaba el paso, los castigos eran terribles, así que había que caminar aún con escrúpulos en los pies. Mirá vos qué interesante. Parece interesante la palabra. Así que las piedritas que se te meten ahí en el pie, viste, cuando escrúpulos se llaman, y de ahí viene ese término. Mirá vos qué interesante. También es escrupuloso, las personas que cuidan mucho los detalles tienen el mismo origen de esa palabra. Bien, bien. Y Bien. lo de Ampelman, Sí, ese es el título del tema que nos dejaste regulando, porque no sabíamos por qué lado disparar. Ampelman, Ampelman, ¿de qué se trata? y gracias por no googlear. Estuve ahí. No, pero no, jamás. No, porque una cosa es nada, que no salga naturalmente, pero no googlear. Tiene que ver con una palabra de origen griega que es semáforo. Semáforo viene de sema, señal, y foros, que quiere decir portador, o sea, es el portador de señales. Y la historia reconoce como primer semáforo o cosa parecida al semáforo que en Londres, frente al Parlamento, había mucho tránsito de carruaje, y un ingeniero ferroviario que se llamaba John Pick inventó o instaló, digamos, los oyentes más veteranos recordarán que las señales del tren es un brazo que si está horizontal quiere decir pare, y si está caído decir avance. Y ingeniero ferroviario lo instaló en las calles frente al Parlamento londinense para organizar eso. Y era manual, o sea que había un policía, pobre policía, un laburo bastante aburrido, subir y bajar eso según el tránsito. Y cuando se hacía de noche no se veía. Entonces pusieron dos lámparas de gas, una con vidrio rojo y otra con vidrio verde, y también tenía que accionarla manualmente el policía. Hasta que una de las lámparas explotó, mató a un policía, fue todo un escandalete, así que no terminó muy bien la historia del primer semáforo. En realidad el primero eléctrico, tal como lo conocemos, data de 1912. Y en 1917 un hombre de raza negra, acordémonos de la segregación racial existente en Estados Unidos, que era de San Francisco, era reconocido porque había inventado la máscara de gas, e inventó, patentó el semáforo tal como más o menos como lo conocemos actualmente, rojo y, rojo y verde. El amarillo se agregó recién en 1920, y otro ingeniero, William Pott, muy pícaro, en 1923 lo patentó porque no estaba patentado. Y le cobró $40.000 de aquel entonces a la General Electric para venderle la patente, y empezó a fabricar semáforos, así que en aquel momento $40.000 eran una fortuna. Ahora es buena plata, pero en aquel momento era... En España ya se conocía la palabra semáforo porque habían descubierto que haciendo torres y con señales de día y señales luminosas de noche, con lámparas y eso, podían informar novedades sobre el enemigo más rápido que a caballo. Entonces habían construido una serie de torres para ir pasando las señales. Pero lo que quería contar, y que da origen al nombre de Ampelman, es que en la época de la Alemania dividida por el muro de Berlín, del lado oriental, acordémonos que era la RDA, la República Democrática Alemana, es decir, bajo el dominio de la Unión Soviética, y del lado occidental las potencias aliadas que habían triunfado en la Segunda Guerra. Del lado oriental, un psicólogo que se llamaba Karl
Peglau, no sé si lo pronunciaría bien, habría que preguntarle a un alemán, descubrió en su consultorio que los peatones eran de segunda. En el caso de los semáforos estaba todo pensado para los vehículos. Claro. Estoy hablando de 1961, plena Guerra Fría. Y entonces él tenía pacientes daltónicos, y los daltónicos, claro, es decir, el conductor tiene que pasar un examen y tener una vista adecuada y ciertas condiciones psicofísicas, pero el peatón no. Entonces los niños, las personas disminuidas físicamente y demás, no veían las luces, inclusive las luces cuando hay sol, el reflejo y demás. Y entonces decidió que tenía que haber algún símbolo que fuera mucho más didáctico para los peatones. Claro. Y le dio unas indicaciones a su secretaria, que también pasó a la historia, sí, Annalie Wagner. Ajá. Y dice, mira, vamos a dibujar un hombrecito. Y entonces el hombrecito era un hombre de perfil, de color blanco, con un sombrero que se usa en una región de Alemania que se llama Bavaria. Claro. Y el de pare era el hombrecito con los brazos abiertos de color rojo. Sí. Entonces eso era fácilmente distinguible, claro, es decir, para los peatones, independiente de su condición. Uh-huh. Y se armó un debate bárbaro, porque en la parte socialista las autoridades dijeron que no, que el símbolo era un símbolo de la burguesía, el sombrero, así que no queremos saber nada con eso. Y se armó todo un movimiento, grupos de protesta y qué sé yo, y lograron vencer esa reticencia de las autoridades socialistas, y el hombrecito se llamó Appelbähnchen, que quiere decir hombrecillo del semáforo. De ahí la palabra. Y resulta que tuvo un éxito tan grande que se hicieron dibujitos animados en las escuelas para la enseñanza vial, usaban al hombrecito Appelmann. Fue un símbolo, digamos, de esa parte de Alemania. Okay. Cuando cae el muro de Berlín y se hace la reunificación, sí, acordémonos que del lado oriental, digamos, soviético, se usa el otro alfabeto, el cirílico. Nosotros usamos el alfabeto latino. Entonces, en la reunificación las autoridades eliminaron al hombrecito del Appelbähnchen, porque además venían con inscripciones en cirílico. Y se armó un lío bárbaro, porque decían, no, esto es todo un símbolo. Entonces los eliminaron, y cientos, decenas o cientos de hombrecitos de estos semáforos fueron a parar a un depósito. Y siempre hay algunos pícaros. Uh-huh. Un comerciante que se llamaba Marcus Heckhausen, uh-huh, los compró a precio vil y empezó a fabricar souvenir con los hombrecitos, hizo lámparas y tuvo un éxito, se llenó de guita el alemán con los hombrecitos. Pero eso recrudeció, digamos, la pelea por defender al hombrecito Appelbähnchen, sí, o como se pronuncie, supongo Appelbähnchen o algo, sí, parecido. Sí. Y finalmente fue aceptado, y hoy en día en Alemania, en ambas partes de Alemania, el hombrecito sigue vigente. Mira vos. El otro avance esto hablamos de la reunificación 1990. Uh-huh. El otro avance fue el feminismo, que a pasos agigantados progresa en nuestra sociedad. En el 2004 uh-huh, dijeron, ¿por qué no haber mujercitas? Claro. Así que el hombrecito también tiene la pollerita. Bien. Sí, bien. Y me acordé porque en Córdoba, en el centro de Córdoba, hay semáforos con pollerita. Ajá. No sé cómo hacen en Escocia, ¿viste? Bueno, ahí no tienen problema. Porque... especialmente en los baños, un despelote en los baños en Escocia. ¿Cómo haces para ir? Se juntan todos, sí, bueno. Pero había una grieta importante en defensa y en contra del hombrecito, pero al final
triunfo el Apple Manje. Mira, mientras vos relatabas esto, no queríamos interrumpirte, pero Juli iba ilustrando tu alocución con el hombrecito, ahí lo veíamos en un semáforo, y ahí lo conocimos los que... mira, ahí está, ahí lo está mostrando para aquellos que nos siguen por el streaming. Qué interesante. Ese es el sombrero que fue cuestionado por ser un símbolo de la burguesía. Exactamente. Entonces, bueno, además nos mostraba Juli mediante la imagen para todas aquellas personas que nos ven a través de la señal de streaming, así que muchísimas gracias a Juli, que está muy atento compartiendo esto. Qué lindo el muñequito, El otro gran avance es de la municipalidad local, que le agregó sonido en la ex roca. Claro. Pi. Sí. Sí. El pitido ese, vos sabés que se escuchaba, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando recién lo instaló la municipalidad de Río Gallegos, se escuchaba con un volumen muy alto, claro. Muy alto. Y no sé si se dieron cuenta que con el correr del tiempo... Le bajaron la intensidad, sí. Exactamente, tuvieron que bajar el volumen porque hubo quejas de los vecinos que viven acá en inmediaciones de Kirchner y San Martín, porque el pitido era tan fuerte que, claro, en los momentos del día donde hay mucho movimiento, bueno, los que, por ejemplo, los comerciantes que trabajan en la zona ya estaban tan acostumbrados, pero igual lo percibían. Pero en la noche, cuando el movimiento baja y la intensidad también, la gente que vive ahí o en los departamentos que hay en Kirchner y San Martín, realmente se les tornaba muy molesto, y sobre todo a la hora de dormir y descansar. Pero creo que la madrugada lo corta. Puede ser. Me parece puede llegar a ser. Lo que sí me contaban, no sale Juli de noche. Lo que sí me contaban es que le habían tenido que bajar sustancialmente el volumen. De acuerdo al tipo del pitido, uno más intermitente que otro, les habilita o les avisa si pueden pasar o no a las personas con disminución visual, ¿no? Exactamente. De eso se trata. Muchas cajeras a quienes le he preguntado de los súper me dicen que sueñan con el pitito de las cajas a la noche, ¿viste? El pi. Sí, estás 8 horas ahí escuchando. Tienen la cabeza, pero como un eco, claro. Ya forma parte de ellos. Llega un mensaje siempre presente de Luis Milton Ibarra, pero este no es el Milton de la Florida que estás. Le pregunté por Facebook qué se siente estar convertido en un tornado, pero no sé. Bueno, a mí me mandó un mensajito ayer haciendo referencia al Milton. Sí. Exacto. Bueno, Luis, gracias por comunicarte. Excelente la vuelta de Marcelo, vecino del lago. Siempre es bueno tomar casi todo con una sonrisa en estos tiempos de incertidumbre. Tal cual. ¿Cómo te extrañamos, Marcelo? Te extrañamos un montón. Y bueno, los viernes nos preguntaban también algunos, ¿cuándo vuelve Marcelo? Bueno, finalmente acá está, ya para entrar en el último tramo de este año de la otra gestión. Además, él repara siempre en esas cuestiones que probablemente otro no repara, ¿no? En el hombrecito del semáforo, y viene, te investiga, te cuenta, te lo relata, y es un placer poder escucharlo realmente. Tal cual. ¿Qué tiene previsto hacer el fin de semana largo, Gallegos o campo? ¿Qué va a hacer? No, me estoy volviendo al campo ya. Claro, va a ser vida del hombre de campo. Y hay que trabajar de vez en cuando. Se terminó la licencia, dijo. Demasiado. Bueno. No sé si quedaron días pendientes de este año o pendientes de lo nuestro, sí. Claro, y se tomó toda la licencia. Tenía francos compensatorios. No sé, es la regla con Karina, ¿viste? Eso. Juli, ¿qué ibas a aportar? No, quería contarle que disfrutamos hace poco un asado en lo de Cari, que el postre tenía su licor de Calafate, ¿viste? Y estaba Claudia Rataro, nuestra compañera de la tarde, que se quedó con esa espina, y yo le dije, a mí me queda la botellita que nos regaló Marcelo, así que ella estaba muy agradecida y destacaba lo rico que es el licor de la Josefina.
Qué grande. Bueno, hasta el otro viernes. Gracias Marcelo. Gracias, Como gracias. siempre, un gusto verte y escucharte y compartir este momento con vos. Las 9 de la mañana, 14 minutos. Sandín Hermanos SRL nos acompaña todas las mañanas. Obras civiles, servicios y logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Este fin de semana nuestro amigo Toto Sandín corre en el Vigicum en San Juan, representando a Santa Cruz en su Toyota en la categoría TC Pista Pickup. Estaba cuarto en el campeonato, ¿no? Lo vamos a seguir, Vamos Sí, a ver. Por supuesto. Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate, tienen acceso por la Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago, están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Y una tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Comunicate al 2966-530706. Recordá, mañana viernes feriado, por ahí sale un plancito al Calafate. Fin de semana, te reitero el número, por las dudas, anótalo. 2966-530706. Lotería para Obras de Acción Social, para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Telebingo Santacruceño, el juego de la familia. Vacante el Superpozo. Ahora, 2,5 millones de pesos al casillero número 40, con las 4 rondas. Y el auto 0 kilómetros salta a la 42. Ahora a la 42 te podés llevar el auto 0 kilómetro, el azul Cosmos, sí, el Renault Sandero 0 kilómetro. Valor del cartón, 2.000 pesos. Y no te olvides del chiquito, el chiquito ahora 17.610.000 pesos a la 40. El Rebingo cartoncito de apenas 500 pesos para llevarte una millonada de plata, 17.610.000 pesos a la 40. Compra tu cartoncito. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Y además de esto que te recordaba Ángel, esta noche Bingo, el lunes Telebingo y Rebingo. Recordá que está a la venta el especial Día de la Madre. Son 6 partidas. Premio de bingo en la quinta y en la sexta. Hay 2 autos 0 kilómetros, un Sandero y un Volkswagen Polo. 400.000, 500.000, 600.000 y 700.000 pesos. Premio de bingo respectivamente de la primera a la cuarta. Vale 10.000 pesos el cartón. Y este detalle, compras uno y Loterías te regala otro. La idea claramente es que se lo regales a tu madre o a una madre. Claro, ¿no? Exactamente. Así Claro. que no te lo pierdas, no te lo pierdas. Sortea el 21 de octubre. Este lunes no. El otro lunes, ¿verdad? Exactamente. Al día siguiente del Día de la Madre. Exactamente. Muy bien, gracias a nuestros auspiciantes, les agradecemos a ellos y le da también a Marcelo, que ya salió del estudio, dejó la silla calentita y ya están nuestros compañeros. ¿Cómo estás, Héctor Mancilla y Fer Tornu? ¿Cómo va? Bien, buen día, Cari, buen día, Claudio. Un saludo y un gusto verlo a Marcelo. Ahí anduvo recorriendo, me estaba contando las tierras de sus orígenes, ahí sobre el Adriático debe ser. Anduvo por la linda Croacia, don Marcelo. Así que un gusto. Ya vamos a charlar con Marcelo, que me cuente algunas cosas. Debe tener algo para comentar seguro siempre. Bien, nuevas vivencias, ¿no? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo viene? Afuera está lindo, ¿no? ¿Cómo viene el día? Está lindo. Viene lindo, viene pintando lindo. Está fresquito, pero se soporta cuando te da el sol. Se banca. Somos patagónicos, ¿no? No estamos en ninguna provincia del litoral ni del NOA, ¿no? Así que, no, o sea, ojalá esté bueno. Yo pensaba que hoy iba a estar ventoso,
Anoche se ha levantado un viento. Sí. Dije, oh, qué día paupérrimo vamos a tener jueves, ¿no? No, pero era el alerta que estaba vigente solo para la noche del miércoles y para la madrugada del jueves. Y ahora condiciones normales para esta época del año, ¿no? Incluso para hoy, para mañana y para el sábado también. Las próximas 72 horas, al menos así lo dice o no lo dice el Servicio Meteorológico Nacional. No habla de alertas para esta zona. No, tal cual. Los que me parece que deben estar en alerta o no, o al menos las luces capaz que se encendieron para nosotros, son los diputados de Unión por la Patria. No dijimos nada durante el programa, parece una buena oportunidad charlarlo un toque con nuestros compañeros aquí en el pase, porque ayer, tal como lo habíamos anticipado, no hubo quórum y no se realizó la extraordinaria en la legislatura de Santa Cruz que había convocado justamente el bloque que actualmente es el de la minoría, digamos, ¿no? El de Unión por la Patria. Aunque la real minoría es el bloque de Cambia, ¿no? El del diputado Pedro Muñoz, exactamente, quien ya había anticipado que no iba a asistir, no iba a dar quórum con su presencia, porque entendía que esta era una maniobra política, una jugada política del bloque que encabeza el diputado Eloy Echazú. Bueno, ayer finalmente a las 3 de la tarde, y pese a que hubo, esto lo cubríamos con el móvil, cerca del mediodía, una movilización de algunos gremios, encabezados fundamentalmente por el SOEM, mucha presencia de municipales de Río Gallegos, que llegaron con Pedro Mancilla, también encabezando la columna, y los integrantes de la comisión directiva de ese gremio, concejales como Sol Camus, como el concejal Martín Chávez, todos de Unión por la Patria, que llegaron y entregaron unas carpetas con las firmas de vecinos de toda la provincia, donde solicitaban esto, ¿no? Que se subsidie la tarifa, que el gobierno de Santa Cruz se haga cargo de las tarifas, más allá de si pertenezcan a Distrigas o a Camusi. Esto sucedió, salieron a las puertas de la Cámara de Diputados algunos legisladores, como el diputado Santi, el diputado Echazú, Carloncho Godoy de la Cuenca, y luego, después de la infructuosa sesión, brindaron una conferencia de prensa donde fueron duros críticos con los diputados del oficialismo, diciendo que no dieron el debate, que no estuvieron dispuestos, que dejaron de lado a los vecinos de Santa Cruz. Bueno, toda una serie de acusaciones, digamos, pero bueno, también esperábamos la palabra del otro lado y no hubo un pronunciamiento oficial. Lo que sí dicen que va a suceder, que va a pasar hoy en la Cámara de Diputados. En realidad hubo un comunicado, ¿no? Por parte del distribuido a través de mails, así me llegó a mí, por parte del propio presidente, del propio vicegobernador Fabián Leguizamón, que calificó a este hecho como un caso insólito. Porque básicamente dice que fue insólito. Dice, pese a haber tenido la oportunidad de tratar el proyecto en la última sesión, refiere a diputados de Unión por la Patria, ¿no? Tuvieron esa oportunidad de tratar el proyecto en la última sesión y posteriormente en comisiones, el bloque opositor kirchnerista convocó a una sesión extraordinaria sin éxito. Este es el parte de prensa, y en un párrafo dice, y lo recuerda, ¿no? Dice, es importante recordar que el proyecto de autoría del diputado Echazú, de Unión por la Patria, es el presidente del bloque, había ingresado en la última sesión ordinaria que se llevó a cabo el pasado 26 de septiembre.
En ese momento, el diputado Fernando Martínez, del bloque oficialista por Santa Cruz, había solicitado que se dé tratamiento sobre tablas al proyecto de Chazú, sí, quien llamativamente se negó. No quiso. Y solicitó que se envíe a comisiones para ser analizado en profundidad. Así es. Sin embargo, el bloque Unión por la Patria finalmente resolvió llamar a esta sesión extraordinaria para tratar dicho proyecto, pese a haber tenido la oportunidad de tratarlo en la sesión anterior y luego en comisiones. Lo que dice este párrafo sobre este hecho, que lo cataloga como insólito. Diputados de Unión por la Patria no consiguieron quórum para tratar los subsidios a la tarifa de gas, pero bueno, refiere a esto, que tuvieron la oportunidad de hacerlo en la última sesión, para tratarlo después puntualmente en comisiones, y bueno, y resistieron, se negaron a hacerlo. Sí, ambas cosas fueron transmitidas, tanto lo que sucedió en la sesión anterior como eso que vos haces mención, el tratamiento en comisiones. Las dos cosas fueron transmitidas y fue también de esa manera. Obviamente que los diputados de Unión por la Patria justifican esto, ¿no? Y dicen, bueno, primero lo queríamos tratar en comisiones, pero bueno, como esto viene para largo, las facturas llegan, los cortes de energía, si no se pagan, se van a suceder, entonces esto amerita un tratamiento inmediato. Pero del otro lado dicen, esto no es más que demagogia, pidieron una cosa, después se desdicen, piden otra inmediatamente después, y bueno, acá hay una cuestión política, y bueno, y también esto que se conoció ayer, a mí me llamó la atención, yo estuve en la conferencia de prensa ayer de Unión por la Patria, que había algunos legisladores de los 9 que estaban presentes ayer en el recinto cuando no se logró el quórum. Después no estaban todos esos legisladores de Unión por la Patria presentes en la conferencia de prensa. Pero no me llamó la atención, digo, bueno, algunos se debe haber vuelto o están en otros temas. No pudo. Claro, y bueno, y están estos legisladores de referencia. Pero después nos enterábamos que aparentemente hay ciertos cortocircuitos con Daniel Peralta, que no estuvo en la conferencia de prensa, y con el diputado Alegría del Calafate, que tampoco participó de la conferencia, donde dicen que no están de acuerdo con cómo se están llevando adelante ciertos temas. Peralta no estuvo, ¿no? No estuvo presente. No lo vi yo. Escuché en la toma de asistencia y Daniel Peralta. Por eso yo estaba mirando la transmisión en ese momento, no estaba presente en el recinto y no lo vi ni escuché que él vaya. No escuché que haya anunciado su presencia. Creo que no estuvo. Peralta, Daniel Peralta. No, ayer estábamos repasando la toma de asistencia y el único que no se escucha del presente al menos es Peralta. Exactamente. Bueno, ya había renunciado él como presidente del bloque de Unión por la Patria en su momento, ¿se acuerdan? Incluso hasta se había diferenciado de otros opositores. En declaraciones dijo que hay una oposición sangrienta, algo así, ¿no? Sí, exactamente. Algo así la definió, y una oposición coherente, poner algo así. Y él no estaba dentro de esa oposición sangrienta. Y bueno, y hablamos también de distintas maneras de ser opositor, ¿no? Y él no se involucra, no se define. Bueno, hay versiones que hablan de su posible apartamiento de ese bloque, ¿no? Versiones periodísticas, digo. Claro. De hecho, también en la opinión le preguntaron la semana pasada si integraría el gobierno de Vidal, y él dijo que de ninguna manera y que no correspondía porque su acuerdo electoral lo votaron por Unión por la Patria, ¿no? Bien, a propósito, tema tarifas, el intendente Grasso anticipó que, vista la llegada del presidente de la Cámara de Diputados a Río Gallegos, le va a llevar una nota
exigiéndole o recriminándole esta situación de tarifas de gas aquí en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Dijo que va a ir, aprovechar y le va a llevar una nota. Sí, es simbólico, ¿no? Me parece. Bueno, le preguntaron... Sí, más que simbólico, busca también. No es lo mismo que le lleve a un funcionario de otro orden, digamos, que al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Obviamente, si lo hace, eso va a tener otra repercusión, una repercusión nacional, sin lugar a dudas. Le preguntaron a Jairo Genoch Guzmán sobre esta situación, si va a ser... si lo va a recibir. Bienvenido en el local partidario, bienvenido intendente, ¿qué lo trae por aquí? Y a ver si le van a firmar la nota como recibido. Bajo ningún punto de vista va a ser bienvenido el intendente Grasso aquí en este local partidario. Está equivocado. Si tiene intenciones de venir acá, sepa que no va a ser bienvenido su presencia. No, claro, yo lo escuché y dijo que eso se trataba, lo de esta tarde va a ser un acto partidario. Es un acto de la Libertad Avanza que no tendría nada que hacer otro dirigente, o en este caso Pablo Grasso, en su calidad de intendente. Un dirigente de peso, ya se lo dijo, ¿no? Sí. No, y aparte ya está cortada desde Marcelino Álvarez hasta Kirchner y Chiclana, todo el centro, por la gran movilización que ahora. Hay que ir por la costanera, entonces. También está cortado. ¿Cómo la complican, che? Bueno, hay varios colectivos, no sé, cortando la vereda un ratito. El atuendo que lucís hoy tiene que ver con la inauguración. ¿Pero vos me vas a hacer un corte más? No, te estoy haciendo el musculito. Sí. No, porque viste que el local también tiene un tono similar, quizá un poquito más claro. Pero... Pensaba que era la sede de la Fiorentina o de Vicedad. No se te escapa nada, Juli. Gracias, Brian, por ponernos al aire todos los días. Está tomando unos matecitos ahí con Marcelo. Chicos, que tengan lindo programa. Se viene arriba el día con la conducción de Fer Tornú, de Héctor Mancilla, de Juli Quiroz, quien también nos pone al aire en el streaming de acá de tempranito y comparte esta mesa con nosotros. Cari, ¿algo para anticipar? No, me estoy riendo de... Bueno, me voy a ir a la conferencia de prensa de Martín Menem, por supuesto. Dice un mensaje: hola, bello programa. Los diputados de Unión por la Patria ahora se horrorizan. Ellos se cansaron de mandar los proyectos de la oposición al archivo. Se ríen, jaja, socarronamente. El que a hierro mata, a hierro muere. Linda frase para cerrar esta semana. Nos quedamos ahí. Que descansen, disfruten de este fin de semana largo. Nosotros volvemos el lunes a las 8 de la mañana. ¿Te saludo anticipadamente? No. Bueno. Te saludo, es el cumple de Cari, ya lo hemos dicho hoy cuando empezamos. Fuerte abrazo para todos. Volvemos el lunes a las 8 con la otra gestión. Chau, chau. Chau.